Soy Fernando Padilla, soy fundador de múltiples empresas del sector financiero no bancario mexicano. Para aquellos sobre todo que nos escuchan desde fuera de México, el 90% de las transacciones hoy en día se hacen en efectivo, comparado con un 1% en Suecia. El banco se mueve a 1 kilómetro por hora, es mucho más lento, no personaliza las cosas y eso abre oportunidades que empiezan a salir. Siempre que hay un problema y todos los días hay problemas, ahí hay un emprendimiento, ahí hay una oportunidad de resolverle el dolor a ti y a alguien más. ¿Cómo se puede mejorar la parte moral o ética en el mundo financiero? ¿Cómo logramos ya no solo más emprendimientos, sino mejores emprendimientos? Hola, esto es Punto y Seguido, el podcast de Generis en el que nos gusta hablar de cómo la innovación impacta en la sociedad, en las organizaciones y en las personas que lo llevan a cabo. Hoy estamos grabando en este maravilloso estudio en Ciudad de México y para eso cuento con mi buen amigo Tomás. Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola Miguel, buenos días, muchas gracias por este capítulo. Hoy venimos a hablar de finanzas, venimos a hablar de un sector muy interesante y venimos a hablar de emprendimiento en ese sector. Para dar así algunas cifras, un poco de contexto, para aquellos sobre todo que nos escuchan desde fuera de México, pues el mostrar, ¿no?, cómo en México, algunos datos interesantes, el 90% de las transacciones hoy en día se hacen en efectivo, comparado con un 1% en Suecia, así como un primer dato, ¿no? Otro más que podríamos dar es el volumen de las remesas, ¿no?, la importancia de las remesas. México es el tercer país a nivel mundial en peso de las remesas, solo por detrás de China e India, y sin embargo en México tienen más peso, ¿no? Eso supone un mayor porcentaje de la economía nacional que en los otros dos, ¿no? U otro dato sí curioso y a la vez interesante, como el 70% de los mexicanos sí que tiene una propiedad, un inmueble en alquiler, en propiedad. Sin embargo, en Alemania, es un país que todos consideramos como una economía muy fuerte, pues apenas el 50% tiene una vivienda en propiedad, ¿no? Entonces, bueno, ciertas cifras que nos ayuden a tener un poco más de contexto de cómo funciona la economía mexicana, pero sobre todo para entender estas finanzas tenemos hoy a Fernando Padilla, a Fer, que ha venido aquí con nosotros para hablarnos de sus proyectos, hablarnos de sus empresas, ¿no?, de ese grupo financiero y para compartir con todos nuestros oyentes pues todos esos aprendizajes que he ido teniendo por este camino. Así que bienvenido, Fer, muchas gracias por estar aquí con nosotros y si puedes presentarte para nuestros oyentes. Claro, no, muchas gracias Miguel, Tomás, gracias por invitarme, encantado de estar aquí, platicarles un poco la experiencia de estos 20 años de convertirme de emprendedor a líder de empresas fintech. A ver, bueno, soy Fernando Padilla, soy fundador de múltiples empresas del sector financiero no bancario mexicano. Todas las empresas que he fundado se enfocan a ayudar a los emprendedores y empresarios a todo lo que requieren en el tema de financiación, ¿no? Desde la financiación directa a través de los distintos productos financieros, como asesoría, consultoría. Todo esto ha formado un grupo financiero que se llama Grupo Alifin, que es un grupo financiero fintech, ¿no? No bancario, que está formado por una SOFOM en México, que es una sociedad financiera objeto múltiple, es una financiera que opera bajo un modelo fintech que se dedica a dar crédito, arrendamiento, leasing, factoraje a las empresas. En toda la República usamos mucha tecnología para llegar a toda la República Mexicana y nos adaptamos como a la necesidad del empresario. Funcionamos como la mano derecha del empresario mexicano. Luego también fundamos la primera plataforma de crowdleasing en el mundo, que se llama Lendera. Nace como una plataforma para hacer, bajo el modelo de crowdfunding, de fondeo colectivo, arrendamiento para empresas. Hoy en día ya es crowdlending, hacemos crédito, hacemos leasing, hacemos otros modelos de financiación también a la empresa, muy enfocado al equipo y maquinaria de las empresas. Y bueno, esa lleva 7 años de que estamos operando, se llama Lendera. Luego también fundamos una financiera que se dedica a toda la parte de sustentabilidad, ¿no? Cuando el empresario lo que quiere es sí generar una reducción de huella de carbono, pero le interesa un poco más de realmente llamarse y certificarse como una empresa verde, más allá del greenwashing que luego de repente en el mercado hay, sino que realmente quieren armar un expediente del impacto de las huellas y conectamos el financiamiento también a través de una fundación que se llama Reforestemos. Cada millón de pesos que se financia pues involucra 100 árboles que se siembran, que generan empleo para la gente que cuida los árboles y entonces garantizamos la vida de al menos de esos árboles por los próximos 20 años a través de la fundación. Todo conectado al financiamiento y conectado a bonos de carbono y conectados a huella de carbono, a crear un filing también para la empresa para no solamente obtener el financiamiento sustentable, sino que inclusive puede ayudarle a una exención de impuestos ecológicos que en algunos estados ya en México ya fluyen, ¿no?
Luego, a partir de la pandemia, donde muchas empresas, muchos empresarios se vieron en problemas de poder pagar sus créditos, sus financiamientos, no solamente con nosotros, sino con todo el sistema financiero, creamos un rehabilitador o curador de crédito para empresarios que están en problemados, basado en que al final, cuando tú le debes como empresario, le debes a un banco, le debes a una financiera y no puedes pagar, normalmente empieza una lucha punitiva, de castigo, de abogados, y se vuelve un proceso muy complicado, muy largo, que en las estadísticas que vimos, el 80% de los empresarios, inclusive cuando traen broncas, quieren resolver sus broncas, pero muchas veces no saben cómo hacerlo. Entonces creamos Recupérate Ya, que es una rehabilitadora de empresarios o de que traen broncas, para ayudarlos a salir adelante de la bronca, desde negociar, reestructurar, hasta ayudarle financieramente cómo arreglar cosas de flujo de efectivo dentro de la empresa para ayudarlos a ir saliendo del hoyo. Traemos otra empresa que es HealthLab, que es financiamiento especializado del sector salud, ¿no? Donde aquí lo que encontramos, digo, no sé en otros países, pero en México normalmente el empresario del sector salud es muy bueno para temas de salud, pero es muy malo para el tema financiero. Y entonces es muy poco empresario, ¿no? Es muy vocacional. Es muy vocacional y normalmente ahí tiene mil áreas de oportunidad. Y lo que hacemos es muchas veces cuando llega el financiero a hablar con el médico o con el de salud, como que no se entienden. Entonces, lo que creamos es una empresa de gente del sector salud que sabe de finanzas y le habla a gente del sector salud. Entonces, buenísimo. Gente del sector salud hablando con gente en su idioma y en su idiosincrasia, ¿no? Y por último también fundamos un fondo de capital privado. Este fondo de capital privado se enfoca a financiar a otros intermediarios financieros que van dedicados al mismo mercado que nosotros. Es como operar un segundo piso, porque pues, en esta búsqueda de resolver las necesidades financieras de los empresarios PYME, pues se nos empezaron a acercar empresarios PYME financieros que se dedicaban a ayudar a otras pymes a financiar. Entonces, oye, si al fin y al cabo el objetivo es ayudar al empresario pequeño y mediano, ¿no? Al PYME, pues ¿por qué no ayudar también al que es nuestro competidor financiándolo? Entonces creamos un fondo de capital privado que se dedica a financiar a otros intermediarios financieros. Lograr el efecto multiplicador, ¿no? O sea, para poder llegar a más, pues hay que apoyar a los que están ayudando. Al fin y al cabo, mi pasión o lo que hago es, pues, tiene que ver con ayudar a empresarios. Un poco mi historia viene de que normalmente cuando yo no era financiero, yo soy ingeniero industrial, y yo estaba en la industria y el tema de que no me pelara ningún banco, ninguna financiera y nadie me podía ayudar y yo vivía que no me alcanzaba para pagar la nómina, es lo que me empujó a ser emprendedor del mundo financiero y por eso todo se ha creado en cómo ayudo al empresario en todo esto, ¿no? O sea que solamente tienes un puñado de empresas que hace todo tipo de financiaciones. Luego te pregunto, Fer, ¿cuántas horas duermes al día? Sospecho que no muchas. Y falta mi tiempo libre. Porque en mi tiempo libre soy presidente de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo en México. Me toca representar al sector ante la autoridad. Vale. Ante el gremio represento al 100% del crowdfunding en México. Me toca presidir a la asociación. Y también soy presidente de Enlace, que es la iniciativa del TEC de Monterrey, que busca la parte de la institucionalización de las empresas pymes, principalmente en México, ayudarlos a salir adelante. Y ya, además tengo mi blog y mi podcast que se dedica a educar y capacitar. Y ya cuando ya me sobra tiempo, doy clases en la Universidad de Emprendimiento. Eso. Entonces sí, mi día dura mucho. La pasión es lo que hace que fluya. Y como todo va enfocado al mismo centro, que es el empresario, el emprendedor, el que genera empleo, el que genera estos círculos de bienestar, de riqueza, de empleo, de todo esto, pues que es un empresario, es un emprendedor, pues eso es lo que me ha motivado y eso me mantiene que pueda hacer todas estas cachuchas. Obviamente no lo hago solo, tengo un buen equipo atrás de mí que me ayuda menos a mal. ejecutar todo esto, porque si no, imagínate. Oye, Fer, entonces, me encantaría ahondar un poquito más en esto. En México en concreto, además, hay un boom ahora de fintech. Creo que es el mercado top 10 o en el top 9 o 8 con el mayor número de fintechs, ¿no? Al menos que tengan como ese hashtag puesto en su misión. Pero también tenés una enormidad de compañías, ¿no? O sea, en México son muchísimas el número de pymes que hay. Muchas veces no acceden a los bancos, pero empieza a verlas. Entonces, ¿hasta qué punto, o sea, qué retos ves tú en el sector de está creciendo más rápido el mundo fintech y ya está llegando a las pymes, o las pymes siguen totalmente lejos de este acceso? O sea, ¿qué grandes retos ves todavía o qué tendencias ves? A ver, para que tengan todo el mundo contexto, México es un país que en su historia, los últimos 40 años,
pasó muchas crisis económicas. Esas crisis económicas generaron regulaciones muy fuertes para proteger, sobre todo proteger a los bancos, más que proteger a los bancos, proteger el ahorro de la gente en los bancos, Vale. ¿no? Porque en estas crisis hubo crisis donde el sector financiero, el sector bancario, así como pasó en subprime en Estados Unidos, que muchos bancos se pusieron, o en Argentina también que pasó, el sector financiero quebró, en México también le sucedió eso y eso generó que el efecto, digamos, secundario de todas estas crisis es que se creó una regulación muy dura, muy fuerte, para proteger al sistema bancario, darle esta estabilidad, esta fuerza. Eso creó que en México el sector bancario creciera muy sólido a nivel jugadores. Hay jugadores muy, muy grandes, internacionales, BBVA, Santander, Citigroup, HBC, todos estos grupos han crecido y han fortalecido el sector bancario y son bancos muy estables, muy seguros, muy rentables. Pero la realidad es que hay muy pocos bancos, ¿no? Estamos hablando que hay 50 bancos en México y digamos que los primeros 5 bancos o los primeros 6 bancos tienen casi el 80% de los activos de todo el país. Es un Pareto set de libro. Entonces, empresas tan grandes en un país tan diverso que hay tantos, o sea, hablando de empresas, 99% de las empresas en México son pymes, pequeñas y medianas empresas. Más allá del número de empleados, número de ventas al año, pyme son empresas normalmente familiares, locales, indistintamente de que somos un país exportador, naturalmente por nuestra conexión con Estados Unidos, pues la empresa y la administración, la operación funciona en México, no son empresas transnacionales, son empresas locales, son pymes. Solo el 1% son las grandes empresas públicas, las empresas transnacionales, ¿no? En este modelo de regulación generado por todas estas crisis, pues muchas veces la regulación tiene un objetivo primordial, que es cuidar el ahorro de la gente. Eso lo ha hecho el empresario pyme, no es el empresario tal vez que tiene estados financieros auditados, que tenga mucho orden. Pues normalmente con la connotación de empresa familiar, emprendedor, tiene cierto grado de informalidad, de local, de la administración de un negocio familiar, ¿no? Que cuando llegaba normalmente a los bancos, pues a los bancos le cuesta mucho trabajo entenderlo, operarlo, tiene muchas regulaciones de, oye, si tiene esto, pues tienes que reservar, y entonces muchas veces para el banco, por más que quiera ayudar, pues muchas veces no le conviene prestarle porque las reservas o las protecciones que tiene que hacer de tomar el riesgo de una pyme, pues no es negocio, y al fin y al cabo el banco es un negocio y tiene que buscar ver bien, ¿no? Eso no quiere decir que los bancos no atiendan a las pymes, ¿no? Si tú ves la estadística el número de empresas que tienen productos financieros hoy en día en México, pues las medianas están al 35%, 37% el último dato. Las pequeñas deberán estar como en 20 y tantos y las microempresas no llegan ni al 10% de penetración de productos financieros, ¿no? O sea que la mayoría de empresas, digo, porque al final ninguna pasa el 50, la mayoría de empresas en número total no tiene acceso a financiación. No accede, exactamente, ¿no? El 100% de las grandes empresas en México tienen acceso a financiación, ¿no? Entonces, los bancos les cuesta mucho trabajo entender a la pyme por este grado de informalidad, por el tema de la regulación, por esta pulverización, porque son capilaridad, que es que al final no hay quien acceda. Sí. Exactamente. Entonces, los bancos, como se han posicionado mucho a dar financiamiento a las grandes empresas, financiamiento al gobierno y enfocado mucho al consumo, ¿no? La tarjeta de crédito, todo ese tipo de créditos desde el punto de financiero, ha crecido muy sólido en la parte de ahorro, administración, cheques, nóminas, todas esas partes las administra muy bien el banco, pero cuando se trata de entender a una pyme, donde no es tan estandarizable una pyme, es muy complicado porque una pyme de, digamos, Tijuana, el norte pegado a Estados Unidos, no tiene nada que ver con una pyme en Chiapas, que es el sur pegado a Guatemala, ni con una pyme en Cancún, que tiene un componente turístico, o una pyme en la Ciudad de México, que tiene cierto componente, o una pyme en Aguascalientes o en Zacatecas, que tiene un componente agrícola. Es diferente. En México hay muchos Méxicos, ¿no? La población, el empresario, la infraestructura es totalmente diferente de estado a estado. Entonces, para un banco que opera desde la Ciudad de México principalmente, aunque tenga sucursales en todos lados, tan grande, se vuelve muy malo en el detalle. Pero Fer, ¿cómo? O sea, entiendo conceptualmente, ¿no? Como el gran animal que le cuesta mucho. Entonces, oye, por incapacidad de entender esos riesgos o por incapacidad de leer esa jugada y también por volumen total, igual no le interesa, pero
¿tú cómo puedes hacer negocio ahí? Porque al final un banco también tiene más capacidad que el grupo Olifin, por definición. Claro, a ver, al fin y al cabo, lo que logramos hacer el sector financiero no bancario, que conecta con el crecimiento de las fintechs, es hay muchos espacios en el mercado no atendidos. Claro, por esta falta de penetración de productos financieros, por este tema de que hay tal volumen de empresarios que requieren servicios financieros y los necesitan personalizados y especializados. Y el banco se mueve a 1 kilómetro por hora, es mucho más lento, Sí, ¿vale? no personaliza las cosas y eso abre oportunidades que empiezan a salir desde financieras locales que operan en ciertas regiones hasta las fintechs muy especializadas a hacer el mejor o hacer mucho mejor lo que el tradicional banco lo está haciendo o más barato o más... Sí. Y eso es donde se abre la oportunidad, ¿no? Es donde empieza la oportunidad de existir empresas como la mía, Grupo Olifin, o como las 700 fintechs que muestra el radar fintech, o como las 3,000 instituciones, porque en México hay 3,000 instituciones financieras, entre fintech, no fintech, hay unas que todavía ni siquiera registradas están en este número, y de las cuales solamente 50 son bancos, ¿no? Sí, Entonces, sí. hay muchos jugadores, hay muchos modelos. También en México está este enfoque de querer crear esta inclusión financiera, que es, oye, pues la mayoría no tiene acceso a financiamiento. El mismo gobierno ha reaccionado y ha creado 1,000 modelos, la ley FinTech, la ley de Sofipos, la ley de Sofomes, la ley que son diferentes figuras dentro del sistema financiero que todas se encargan de cómo le hace uno que no es banco a poder llegar a brindarle algún tipo de servicios financieros. Y obviamente la tecnología ha abierto que se vuelva más fácil, más sencillo, y eso ha generado que haya muchos jugadores. Y que pueda ser rentable para ti, que si no antes no podrías porque no te compensaría, porque tirarías al final de un banco que te haría de compensación y demás. Es correcto. Y Fer, por ejemplo, del 60 y pico % de las medianas que no tiene acceso a financiación, no tiene acceso porque solo se les ocurrió ir a la ventanilla del banco y no saben que existís, no tiene acceso porque no tienen formación financiera, no tiene acceso porque no quieren, porque también es una economía muy propietarista, ¿no? Al final, aquí se poseen mucho los activos. O sea, ¿cuáles son un poco las tendencias que quieres tú tocar más? ¿Es la educación? ¿Es el canal? O sea, ¿dónde hay que tocar? A ver, te podría decir que hace 10 años era tal vez la falta de opciones. Hoy en día esa no es la realidad en México y todos los días yo creo que abren una nueva fintech, un nuevo emprendedor. No solamente de México, vemos una ola de gente de Latinoamérica, empresarios que ya están teniendo éxito en Chile, en Argentina, que están abriendo sus branches en México, de España también. O sea, claramente no somos, los mexicanos somos los únicos que estamos viendo la oportunidad de la desatención. Pero también culturalmente, las mismas crisis que crearon esta estructura bancaria súper sólida, que ha hecho difícil el acceso, también ha hecho la cultura del empresariado baja. La realidad es que la educación financiera en México es baja. Por eso el porcentaje que decías del porcentaje de gente que quiere tener propiedad, si tú te vas a un leasing, arrendamiento, solo el 5% de las empresas en México licean sus equipos, ¿no? Claro. Cuando financieramente no hace sentido, ya si le metes impuestos, pues menos. Tiene un tema cultural, porque cuando tú le preguntas a ese 60 y tantos %, ¿por qué no tienen acceso a financiamiento? Hace 10 años, la respuesta de esas encuestas era porque no tengo opción. La respuesta mayoritaria hoy es porque no lo necesito, porque prefiero no deber, porque duermo más tranquilo cuando no debo. Es un tema de cultura y es un tema de educación financiera. Principalmente en las generaciones, digamos que de generación X para arriba, que son los que vivieron las crisis. Hoy en día estamos viendo una ola de empresarios y emprendedores que ya vienen más con una ola más millennial, que no nacieron en ninguna época de crisis, han nacido en una época de estabilidad económica en México, que nunca había habido 20 años tan estables en México con crecimiento, donde toda esta generación nueva, que ya está tomando posiciones de emprendimiento, que ahí vienen también la generación X en breve, porque también hay una ola de emprendimiento muy fuerte en la gente joven, que no vivieron con este tema de la crisis, que no vivieron esas crisis donde le debías al banco y de un día para otro se triplicaba lo que debías, perdías tu negocio, perdías todo, que ese generó la cultura del mexicano tal vez de es mejor no deberle a nadie, porque ¿qué pasa si llega una crisis y pierdes todo, ¿no? Que está muy, muy generacional, pero eso está empezando a cambiar. Claro. Y esa estadística la vamos a ir viendo cómo pues, el crecimiento de las fintechs, de los no bancarios, van ganando terreno. Y también vamos a empezar a ver consolidación, porque obviamente los bancos tampoco están ciegos de la oportunidad, nada más que pues están dejando que crezca. Hoy vemos también mucho proceso donde los bancos cómo penetran pymes. Oye, normalmente el 60% de las empresas en México obtienen su primer crédito en una SOFOM, ¿no? En una financiera no bancaria. Fintech o no fintech, no importa.
el 60% del primer crédito de las empresas, su primer crédito lo obtienen en una SOFOM. El 50% de las empresas que obtienen un financiamiento en una no bancaria, el 50% logran crédito bancario. ¿Qué es lo que están haciendo los bancos? Ven que las fintechs están creándole un historial crediticio, hacen que las pymes empiecen a existir. Dejan que tú le bajes el riesgo, ¿no? Y bajas el riesgo, educas al empresario, le quitas el miedo a la deuda, empiezan a aprender a utilizar la deuda como una herramienta para crecer su negocio, crédito, arrendamiento, factoraje, el producto financiero que sea. Y entonces los bancos así es como están penetrando el sector bancario. ¿Y a quién? A los que ya son sus clientes, tal vez que ya llevan la nómina, ya llevan la chequera, ya llevan la cuenta de cheques. Pero si tú te vas a una estadística que salió también de conocimiento de los empresarios mexicanos, se hizo una encuesta a empresarios formales con más de 5 empleados dados de alta en el Seguro Social, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no estamos hablando de los informales, estamos hablando del que ya no es el one-man show, no es el empresario que vende zapatos por catálogo, ¿no? Sino que ya contrató a 5 empleados, ya tiene una estructura. Y se les preguntó su conocimiento de los distintos jugadores, ¿no? Les dije que hay 3,000 instituciones financieras, hay miles modelitos, hay muchos modelitos, que SOFIPOS, que SOCAPs, no los voy a marear con esos tecnicismos, pero el principal jugador de intermediarios financieros en México se llaman SOFOMES. El 57% de los intermediarios financieros de México son SOFOMES, ¿no? Donde ahí tenemos desde fintechs que son unicornio hasta la tradicional que opera localmente en la cuadra, ¿no? Siendo el 57% de los intermediarios financieros del país, que son más de 2,000 instituciones financieras, se le preguntan a empresarios con más de 5 empleados, solamente 45% de los empresarios contestaron saber que existían, cuando la figura de SOFOM nació hace 18 años. O sea, no es que lo uses o no es que te lo plantees, es sabes que esto existe. Sabes que existe o que no existe. Cuando te vas a fintechs o crowdfundings, menos del 23% de los empresarios saben que existen. Sí, ¿okay? Estamos hablando de empresarios consolidados en cierto punto porque ya tienen 5 empleados. Ya tienen 5 empleados de ahí para arriba, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la oportunidad está sí en la educación financiera, en este cambio de ola generacional donde no nacieron en esto, pero hay una oportunidad enorme porque el empresario tampoco se va a quedar así ignorante. Claro. Van aprendiendo y conforme más jugadores van aprendiendo, y por eso, si más allá del número de jugadores de fintech, cuando tú ves los reportes de cartera, de portafolios, que todos estos sectores todos crecen, año tras año crecen. Pandemia, siguen creciendo. Sí. ¿Por qué? Porque están penetrando y ahí es donde está la gran oportunidad de penetrar. Digo, yo estoy muy especializado en el tema pymes, empresas, pero pasa un poco también en el de personas físicas, ¿no? Personas físicas igual, a nivel personas físicas, la penetración creo que estaba en 40% de personas físicas de productos de crédito. Ahí sí tiene una connotación tal vez de la población que vive en zonas rurales donde no hay instalación bancaria y hay educación y falta de penetración. Sí. Pero las fintechs están penetrando y ahí están creciendo muchísimo en ese sector y vamos a ver ese crecimiento. Pero sigue habiendo un espacio tan grande en un país que pues tiene una economía bastante estable, que tienes todavía esta ola de nearshoring donde por más que llegue cualquier presidente de Estados Unidos, pues la conexión México-Estados Unidos siempre va a traer. Sí. Y la educación cada vez va mejorando y cada vez se va penetrando y la estabilidad económica va quitando esos fantasmas del pasado, de las grandes crisis que es más, a mí me tocó de niño la última crisis, ¿no? Pero mi papá la vivió en carne propia. Sí. A mí yo no le tengo tanto miedo porque yo ya no la viví y tampoco soy niño, ¿no? Sí. Es interesante, pero es interesante cómo afecta financieramente a cada generación las crisis que ha vivido. Es cultural, sí. Y Fer, me ha gustado mucho más explicando antes el grupo porque iba explicando cada una de las empresas y la necesidad que resuelve, ¿no? Porque además es muy interesante como que se ve clarísimo, ¿no? Y vamos a darles una segunda oportunidad en el sistema financiero, vamos a darles unos bonos verdes o una solución verdadero. Teniendo en cuenta todo eso, ¿no? Y esto que comentas, ¿no? De esas múltiples opciones que están viendo en el mercado, ¿cuál es la tendencia de 2024 o la que viene para el 25? ¿Qué necesidades de este mismo target, ¿no? De estas empresas pymes o empresas pequeñas? ¿O cuál es la nueva empresa que vas a montar? Sí, no quería preguntarlo así, pero vamos, por ahí vamos. Sí. No, pues espero que no abramos otra empresa y que sigamos consolidando las... Te llamaré cuando lo hagas, porque lo vas a hacer seguro. Las que tenemos, más bien ahorita nosotros estamos más que crear nuevas empresas, estamos viendo cómo fusionamos con otras empresas, porque una de las cosas también es, sobre todo en el tema pyme, por más fintech, por más tecnología, por más automatizado, el empresario, sobre todo el empresario que tiene ya cierto nivel, tiene ciertos empleados,
sí busca que sea ágil el proceso, Vale. pero también quiere hacerlo con tiempo, quiere poder leer las letras chiquitas del contrato, porque Atención, una ¿no? empresa que sí está creciendo, ya tiene empleados, ya va a exportación, pues tiene que cuidar muchos márgenes. No se trata de ya la premisa de es el que le dé más rápido, porque eso era hace 10 años, el que le pique más rápido ese es el que gana. Hoy no, el empresario empieza a comparar, ya hay tantas opciones, empieza a comparar, empieza a buscar, tienes que buscar un producto bastante atractivo y eso hace que el empresario también, como les decía hace rato, México está formado por muchos Méxicos y en estos muchos Méxicos la clave local se vuelve una clave para ganar al cliente. Por ejemplo, un empresario, una empresa tercera generación, una industria que está en Monterrey, que es exportador, 80% exporta a Estados Unidos, es rentable, tiene información muy consolidada, seguramente tiene créditos bancarios, pero necesita un crédito de una financiera no bancaria, porque al fin y al cabo ninguna institución financiera da todos los productos que un empresario necesita. Entonces, a fuerzas, todo empresario necesita tener un banco, una SOFOM, una fintech, para cubrir distintas necesidades, ¿no? Entonces, pero este empresario que les contaba en Monterrey va a darle siempre prioridad a un financiero de Monterrey que a un financiero de Ciudad de México o un financiero de Mérida o de Chihuahua. Y luego hay una cosa, Ifer, que comentas, que es que yo me acuerdo, nosotros hicimos hace unos años un proyecto en este mundo financiero en España y un grupo muy potente que decía, yo el día que abrí una oficina física, digo, todo lo mío es digital y la gente no va a ir presencialmente, pero sentir que de repente hay una dirección postal en la que si se tuerce la cosa, si tengo que negociar, me puedo acercar, ¿no? O sea, ya es como paz mental, ¿no? O sea, ¿por qué en Monterrey? Ahora una parte de influencia, ¿no? Regionalista, supongo, pero también es, oye, si se me complica, voy ahí, ¿no? A ver, estamos regionalizados, o sea, sí, el de Monterrey es muy fiel con el de Monterrey, el de Mérida con el de Mérida, el de Chiapas con el de Chiapas, el de Chihuahua, siempre darle prioridad, negociar con los que conozco, que con alguien que no conozco, esa es como la prioridad. Entonces, lo que nosotros estamos ahorita es un proceso de fusión con otros intermediarios que tienen mejor presencia en Monterrey, en Chihuahua, en Mérida, porque nosotros aunque operamos a nivel todo México y tenemos un elemento muy fintech, muy tecnológico donde yo puedo operar a cualquiera, pues no me conocen como me conocen en la región centro a mí, ¿no? Entonces como que estamos en eso. Pero contestando tu pregunta, las tendencias, yo creo que viene una época... déjame, antes de decirte cómo viene, dónde estamos hoy, ¿no? Y la realidad es que todo, a partir de la pandemia, que bueno, ya no voy a marearles en algo que ya todos sabemos, a nivel sector financiero, pues todo este tema de inflación alta que subió las tasas de referencia, que tal vez para el ahorrador ha sido muy beneficioso porque pues, hoy paga rendimientos muy padres y muy ricos para quien tenga guardado su dinero, pues ya vemos que la inflación está bajando, eso está empezando a hacer que las tasas de referencia empiecen a bajar y eso empieza a hacer que el dinero empiece a fluir más, con más movimiento, ¿no? Desde el punto de vista, nosotros que estamos en el sector financiero, que nos dedicamos a prestar dinero, pues la materia prima cuando prestamos dinero es dinero. Y si el dinero está caro en el mundo, pues el dinero está caro para nosotros. Que muchas veces, caro o vendes caro? En teoría eso tendríamos que hacer. Pero la realidad es que el mercado, que por lo menos el que yo atiendo, que son las pyme, no puedes reflejar tan directamente el costo, porque entonces o te sales del mercado que estás atendiendo y te vas a un mercado más riesgoso, o simplemente el empresario, oye, pues sí me urge el dinero, pero me mata el margen de agarrar el financiamiento, prefiero quedarme parado. Entonces como que venimos de una época que, por ejemplo, al retail le pegó mucho el 2021, ¿no? Tal vez el 22 fue de salida. Al sector financiero más bien nos pegó en el 22, 23, 24, ¿no? Que es cuando empiezan a subir las tasas. Exacto. Ahorita con la bajada de tasas viene una época donde vamos a ver más flujo de dinero, el costo del dinero va a bajar y eso muestra que va a haber una tendencia de crecimiento muy buena para el próximo año, va a dar oportunidad. Del otro lado, también el mismo empresariado, pues, oye, pues hoy, por ejemplo, la tasa del Banco Central en México pues, estaba pagando 11%, 11.5%. La tasa de menos riesgo pagaba 11%. Entonces, un empresario que tiene su dinero ahí sin riesgo, que le genera el 11%, a invertir en un nuevo proyecto, de invertir en maquinaria o una nueva branch o una nueva sucursal, como que te pone, híjole, aquí me genera el 11%, acá me puede generar el 30 o el 40, pero tiene riesgo. Sí. Ahorita que empiecen a bajar las tasas, pues va a obligar a los capitales, tanto de familiares como de empresas, como pues, los fondos también, a
empezar a tomar un poco más de riesgos, ¿no? Que además eso si lo conectas a que venimos de una ola de, pues fue un año electoral en todo el mundo, no solo en México, pero México fue un movimiento muy electoral, muy fuerte, que se conecta con el movimiento electoral en Estados Unidos al también. mismo tiempo, que pues, estamos claramente muy, muy influenciados Conectados. en eso, genera nerviosismo de toma de decisiones. Pero sabemos que más allá del nerviosismo que genera, pues las cosas siguen caminando, hay más allá de la política que te dice las cosas van a ir bien. Y eso empiezas a mostrar, bueno, muestra, y mi proyección es que el 25, 26 van a ser años muy buenos, sobre todo el 25 para el sector financiero y sobre todo para el sector empresarial en México, porque todas las condiciones van a mejorar. Ya se pasaron las elecciones, Sí. gane Más Trump tranquilidad. o no, Sí, ya lo que ganó en México, lo empieza a conocer y empieza a aprender a jugar con lo que hay, y el costo de dinero empieza a parar para abajo, entonces empieza a fluir más el dinero en todos los sentidos. Creo que viene una época muy, muy buena para México, para el mundo en general, pero concreto, en México, sí. en donde estoy yo, creo que viene una época de oro y muy interesante, ¿no? Sí, eso es. Y Fer, conectando con eso, ¿no? Y también una pregunta de qué viene, te quiero preguntar por el ecosistema emprendedor en general, porque aparte de todos estos productos que ofreces, ¿no?, a este ecosistema en términos financieros, como has dicho antes, también pues es una vinculación muy fuerte como mentor, como consejero, ¿no? Y de hecho nosotros hemos tenido la suerte de coincidir contigo en esa aceleradora, ¿no?, de enlace del TEC. ¿Cómo ves tú ahora mismo el ecosistema emprendedor, más allá, como decía, ¿no?, de la parte financiera, a los emprendedores mexicanos en sí, ¿no? Este boom que tuvimos en los últimos años, ¿qué viene en el 25 y el 26? A ver, creo que la cultura del emprendimiento cada vez más está permeada, ya se volvió inclusive un tema de moda en los jóvenes, ¿no? Ya no es un tema nada más de que las escuelas lo están empujando, sino que ya hoy en día, pues yo que doy clases de emprendimiento y que estoy en todos estos ecosistemas, además también estoy en la Asociación de Emprendedores de México como vicepresidente, no soy presidente ahí. Ahí nada más acompaño a Juana Ramírez, que está de presidenta, pero se empieza a ver cómo cada vez hay más gente que se acerca, que quiere emprender, porque hay mucha oportunidad, ¿no? O sea, el emprendimiento está relacionado a oportunidades, ¿no? Y las oportunidades son problemas no resueltos. Y México tiene muchos problemas no resueltos, de manera local, de manera global, de manera país, de manera población, de manera personas, lo cual abre una oportunidad de emprender. Y los jóvenes, la gente, no solo los jóvenes, porque hay emprendimiento en las estadísticas de la radiografía de emprendimiento que sacó la SEM, tú puedes ver que hay un crecimiento de emprendedores en todas las edades. Todas las edades, eso es. Exactamente, ¿no? Pero sí se está volviendo algo, una palabra de moda, algo que todo el mundo quiere intentar. Pues obviamente todos los podcasts y todo esto, los jóvenes también consumen, ya no consumen la tele, prefieren estar oyendo al podcastero, al influencer. Este podcast, chavales. Este también, obviamente. Entonces, como que el mensaje de emprendimiento, de inténtalo, de lucha, de resuelve un problema, creo que está bien. Ya está regado. Las escuelas, las universidades lo están haciendo, lo están metiendo. Es una realidad que a nivel gobierno el gobierno anterior venía, no el gobierno que acaba de terminar de México, el de antes había creado el INADEM, que era una oficina del gobierno que se enfocaba a inyectar dinero y el incentivo al emprendimiento. La realidad es que cuando entra el gobierno que acaba de terminar, pues medio mató todas las iniciativas. Esa iniciativa fue la que generó el crecimiento de fondos de Venture Capital en México, a que llegara al punto donde está hoy, que nunca en la historia había habido tantos Venture Capital como en la historia hoy en México, adicional de que muchos Venture Capitals de Estados Unidos y otros lados del mundo empezaron a voltear a México. La realidad es que con el gobierno anterior se frenó todo eso, todo el apoyo de gobierno, que obviamente le metía gasolina y aceite para que eso fluyera más rápido. Pero en la nueva presidenta todavía no sabemos muy claro porque apenas están definiendo, pero lo que sabemos es que tienen esa iniciativa de volver a empujar el emprendimiento. Buenísimo. Y entonces esa es la tercera, o sea, los jóvenes lo ven como moda, cada vez más, no solamente los jóvenes, todos los mexicanos están viendo esa oportunidad, las escuelas le están metiendo, faltaba la fórmula de gobierno, que es el incentivo de empezar a apoyar, desde apoyos fiscales hasta apoyos económicos, hasta volver a incentivar. Se dice, nada oficial, un posible reactivación del INADEM o algo similar. Entonces yo creo que va bien una oportunidad, y con esta ola que empieza se quitan todos los miedos. Yo creo que viene una época de crecimiento, de emprendimiento
O sea... Sí, yo creo que es una buenísima noticia ver y vamos, vemos que vamos subiendo en esa ola. Pero una pregunta más difícil, ¿no? Desde las opciones en las que tú estás trabajando, ¿cómo logramos ya no solo más emprendimientos, sino mejores emprendimientos, ¿no? A ver, justo lo que hacemos en Enlace, diferenciando estas dos asociaciones en las que yo estoy o presidiendo o participando, ¿no? ASEM es más desde el emprendedor. Hoy está creciendo miles de asociados nuevos por mes. O sea, está creciendo un nivel. Ahorita hay creo que 30,000 asociados en la ASEM, la Asociación de Emprendedores de México, que agarra desde el empresario que quiere emprender hasta el que ya emprendió y ya tiene una empresa mediana, ¿no? Y ves ahí la masividad, ves un mundo enorme, ¿no? Y luego está la Enlace, que pertenece al TEC de Monterrey, que no es una incubadora, no es una aceleradora, lo que hace es ya los que emprendieron y que tienen la empresa, como ustedes, que ya está fluyendo, que ya está teniendo tracción, ¿cómo la institucionalizas para llevarla al siguiente nivel, ¿no? Yo soy una empresa... O sea, no es de 0 a 1, sino de 1 a 10 o de 10 a 100. De 1 a 10, exactamente. Yo fui una empresa Enlace igual que ustedes en su momento, y todo eso que hice en Enlace me institucionalicé para llegar a mercados públicos y pude salir a la bolsa como pyme y levantar dinero en el mercado bursátil, toda esta institucionalización. Tú lo ves como en Enlace, que tiene que ver este crecimiento, como cada año rompemos récord de aplicaciones, de empresas que están buscando querer entrar a estos programas que los ayude a llevar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, el tema es la capacidad de atención que estamos teniendo en Enlace, ¿no? Por ejemplo, como uno de los programas que opera a nivel nacional, muy enganchado al Tecnológico Monterrey en cada una de sus instalaciones. Entonces, se está viendo esta tendencia. Y por el otro lado, el de la SEM, que es el emprendedor más emprendedor, pues ves cada vez más gente metiéndose, inscribiéndose, pagando. Estas comunidades, que la SEM es una asociación relativamente joven, no me acuerdo cuántos años tiene, pero no tiene más de 10 años de existir y está creciendo exponencialmente. Sí. Enlace, pues realmente pues sí ya lleva un rato, pero pues apenas estamos como empezando a hacer ruido, ¿no? Y si tú te vas a Endeavor, si te vas a todas estas agrupaciones que vas a encontrar esta tendencia de crecimiento, y no es nada más el emprendedor que emprende ¿no? Desde estas que es institucionalización y crear un gobierno corporativo. Exacto, el conectar, institucionalizar, o sea, el formar, ¿no?, a esos emprendedores, ¿no? O sea, que hay un acompañamiento mayor por parte de empresarios, ¿no?, que han tenido una buena trayectoria. Y viene otra cosa súper interesante para México, que es a final del gobierno anterior lanzaron una ley y ya la publicaron y ya salió, que es la ley para hacer un lanzamiento, una salida a bolsa de manera simplificada, ¿no? La realidad es que tocar mercados bursátiles como que era algo como para las grandes empresas. Por eso el mercado bursátil en México es relativamente chiquito. Hay muy pocas empresas que cotizan ahí porque el poder llegar ahí como empresa pyme era casi imposible. Con esta ley de simplificación lo que se permite es que hay menos reglas o es mucho más fácil que empresas medianas o pequeñas, más medianas todavía, que puedan llegar a mercados bursátiles. Entonces eso conecta con una fuente de mucho dinero que hay ahí buscando oportunidades y que en los mercados bursátiles pues pero hay poco. Si empiezan a jugar todo esto, si estas empresas de enlace ya tienen la institucionalización para poder llegar a mercados bursátiles, van a conectar además con el mundo del dinero institucional, como sucede en otros países más desarrollados bursátiles, ¿no? Oye, Fer, nos hablas mucho con tu perspectiva, digamos, ya como de presidente de la asociación y como con esa perspectiva desde arriba, pero tú has sido emprendedor y en tu historia también has sufrido mucho, aunque no nos da mucho tiempo, pero sí me gustaría que nos compartas una o dos claves de aprendizajes. O sea, si tuvieras que decir, ¿qué aprendizaje más valioso has sacado tú en tu vida como emprendedor, ¿no? Si lo simplificaras a uno o dos, que además que se escuche poco, porque hay unos que son sal rápido al mercado, o sea, como hay unos que son muy clichés, pero ¿cuáles son así los de Fer Padilla? A ver, los de Fer Padilla y un poco es mi filosofía de vida, porque todo lo que me ha hecho tiene que ver con estos puntos, no los preparé, pero los tengo muy claros. Lo primero es, siempre que hay un problema y todos los días hay problemas, ahí hay un emprendimiento, ahí hay una oportunidad de resolverle el dolor a ti y a alguien más. De hecho, todos mis emprendimientos han sido una respuesta de resolver algo que me dolía a mí y que el mercado no me estaba resolviendo, ¿no? Entonces, el mensaje es, ante cualquier queja, algo que no te gusta, cómo te atendieron en el café, en la tienda, en el servicio, si no te gusta ese proceso, oportunidad. Tan. Y hay muchas. Y el segundo consejo, y creo que es el más importante,
no se trata de soñar, no se trata de planear, se trata de ejecutar. Encontraste algo, no va a ser perfecto. Tal vez no es el mejor momento, tal vez no tienes el mejor plan, no tienes el mejor MVP. Ejecuta. Entre más rápido ejecutes y fracases, más rápido vas a poder arreglarlo y volver a ejecutar y volver. Es un tema de ejecución. Y yo que lo vivo aquí en México, que a donde voltees hay un problema y dices, aquí voy a hacerlo. ¿Y por qué tengo tantas empresas? Porque no lo digo, lo hago. Veo un problema, ejecuto, ¿no? Sí. Predmex, uno de mis principales dolores es de repente mi materia prima es dinero. Y para conseguir dinero pues tenía que estar buscando fondos que me inviertan, banca de inversión, banca comercial, que me preste para yo poder prestar. Sí, claro. Pero siempre es un cuello de botella. Sí. Y yo decía, y lo que quería resolverle a los empresarios, oye, te necesito dar un crédito y no tengo materia prima, o sea, no tengo materia prima para darte, aunque te calificas, te puedo dar. Y el crowdfunding fue una respuesta a eso. ¿Cómo puedo seguir atendiendo a empresarios pymes sin depender de mi capacidad de captar dinero? Simplemente a través de este modelo de uberización financiero del crowdfunding Exacto. yo te voy a ayudar a hacer que 1 millón de personas te preste $1 para que juntes tu $1 millón. Y fue Lendera, fue la respuesta. El tema de la curadora rehabilitadora de deuda es, ¿qué hago con mis clientes que estaban teniendo bronca en COVID y que no pueden, y que yo me estoy peleando y no puedo bajar la guardia de dejar de demandarlos para recuperar lo que les presté? ¿Cómo llego desde otro lado a ayudarlo? Porque tampoco se trata nada más de aplastar, se trata de ayudarlo, ¿no? Y entonces a eso generó Recupérate Ya. Y así, o sea, mis empresas son una respuesta a un dolor y es de los consejos. Clarísimo. Problemas, emprende y luego ejecuta. Y ejecuta lo más rápido que puedas porque se trata de hacerlo, de intentarlo y de ahí ya vas más adelante. Compartimos eso. Yo también, además, bueno, y Tomás también, damos clase en la universidad y yo creo que esa frase de transformar problemas en oportunidades o de la queja a la acción son como 2 mantras que también compartimos, así que totalmente de acuerdo. Fer, estamos casi sin tiempo. Yo te preguntaríamos durante horas, porque además es un mundo apasionante y un poco como oscuro o difícil de comprender muchas veces, pero para llegar al final hacemos unas preguntas rápidas, ¿vale? Una Tomás, una yo, te vamos a disparar cosas, nos respondes lo que te surja, ¿vale? Vale. Tommy, ¿arrancas? Sí, la primera. ¿A qué emprendedor mexicano deberíamos estar siguiendo ya todos los que seguimos el podcast? Aparte de Fer Padilla. Aparte de Fer Padilla, me encanta lo que está haciendo el Oso Traba por las comunidades que atrae, ¿no? Y los emprendedores y empresarios que atrae, ¿no? Buenísimo. Él porque es un centro de atracción de gente que hay que seguir. Buenísimo. Me toca. A mí la cosa que siempre me cuestiona es la parte moral de la financiación, porque si no educas a la gente puedes tener un riesgo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Los microcréditos pueden ser un arma de doble filo muy buena o usura, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede mejorar la parte moral o ética en el mundo financiero? Tienes que entender al cliente. Por eso yo creo que no se trata de disparar rápido, no se trata de darle el crédito rápido, aunque sea muy tecnológico y yo podría dar un botón. Hacer las cosas rápidos es tasas más altas. Al fin y al cabo, el objetivo para que mantenerte dentro de la ética en el mundo financiero es realmente querer ayudar al empresario, sinceramente, más allá del cliché. Cuando realmente te preocupas por el cliente, que tu producto sirva para que crezca, lo proteges, ¿no? Es claro que la tasa de interés, pues oye, ¿qué es caro, qué es barato? Pues depende, ¿no? Depende cuánto te cuesta el dinero. Pero cuando el objetivo es ayudarlo, creces con él y al fin no es nada más le meto un gol y ya, ¿no? No le doy un crédito y me volteo para el otro lado. Cuando realmente estás ayudando sinceramente a tu cliente, vas creciendo contra él, ¿no? Y yo tengo muchos clientes que de repente me dicen, oye Fer, llevo 3 años contigo, estoy feliz, se volteó banco azul, banco rojo, me están ofreciendo a la mitad de lo que tú me cobras, me están ofreciendo una línea de crédito. Me voy a ir con ellos. Yo sé que tú me has ayudado y que me has acompañado desde el principio y creíste en mí, pero voy a tomar eso. Le dije, adelante. Cuando no te resuelva algo, aquí voy a estar yo. Claro. Y muchas veces estos clientes han regresado conmigo para cubrir algo que el banco no le resolvía. Y esa parte del complemento es eso, simplemente realmente interesante en tu cliente, ¿no? Vale. Aquí, bueno, me encanta porque además ya, digo, todas las de consejos a emprendedores ya nos las has dado, pero vamos a salir de México, ¿no? Vamos a ir a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo expandimos los emprendimientos de aquí de México al resto del mundo? A ver, el primer paso es que siento yo cuando yo salgo y hablo con emprendedores o empresarios de otros lados del mundo, me digo que no conocen México, ¿no? Les da miedo México, la noticia de México, el tema de inseguridad. Cuando hay muchas oportunidades, creo que es conocer un poco México y
y todas las oportunidades que hay y que las cosas son bastante estables y que más allá de la noticia que hay. Y al empresario mexicano, hay tantas oportunidades en México que muchas veces se centra en solo atender el mercado mexicano. Y yo, por ejemplo, cada vez que estoy mentoreando algo es, ok, está bien México, ¿y qué pasa cuál va a ser el país que sigue, ¿no? Entonces, internamente empujar al emprendedor de que no solamente es tu mundo México, por más mercadote que veas y creciendo y muchos, hay que ver más afuera, porque además en los capitales ven el mundo global. Y cuando tú salgas a buscar capital, te van a buscar como empresa global, no como empresa México, ¿no? Y desde extranjero, pues es que exploren más México y que se quiten los miedos conociendo un poco más de lo que es México, porque hay muchas oportunidades y las cosas son bastante estables. Y muchos Méxicos, como dices tú, que eso y es hay muchos Méxicos, exactamente. Sí. Fer, yo, la última pregunta por mi lado, si tú me tienes más, le fríes. ¿Cuál es el mayor bien profesional que has hecho tú en tu carrera? Yo creo que el más bien es pues, ayudar a otros empresarios, ¿no? Más allá del producto financiero, pues el tema de que estoy en la asociación, en el tema que doy clases, tiene que ver con, sinceramente, conectar y ayudar, ¿no? Y como lo decía hace ratito, muy breve, tiene que ver con que antes de ser financiero, yo lideraba una fábrica de plásticos para la agricultura y vivía en un estrés financiero que no me alcanzaba para pagar la nómina, aunque tenía utilidades y crecía ventas, nada más no alcanzaba en la caja del banco. Y me sentía solo, nadie me ayudaba, no tenía dónde tocar puertas, no sabía qué hacer, ¿no? Y eso me generó lo que soy hoy. Y yo creo que la forma que genero esta aporta es, pues más allá de los negocios, el que doy clases, porque obviamente dar clases es amor al arte, no es económico, lamentablemente, pero mi podcast, pues no vendo productos en mi podcast pues estoy educando a los empresarios, es entregarte a los demás, es darle un poquito de granito de arena, porque si sé que hay alguien más, se siente que yo le puedo sumar algo, le puedo dar un granito de arena para que su negocio le vaya mejor o por lo menos para guiarlo, me siento por bien servido y eso siento que es lo que doy y me encanta darlo, ¿no? Qué bueno. Sí, y ya mi última pregunta. ¿Dónde encontramos tu podcast para que lo escuchemos todos? Muy bien, lo pueden encontrar prácticamente en cualquier canal, Spotify, YouTube, cualquier red social. Se llama Capitales con Z, capitales.net o Fernando Padilla Z. También me pueden encontrar prácticamente en cualquier red social y ahí me van a llegar a mi podcast. Soy muy fácil de encontrar. Fernando Padilla Z o capitalesconz.net. Qué bueno. Pues oye, Fer, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo, por venirte aquí, por tanta alegría que transmites cuando hablas. Y nada, muchísimos éxitos, tanto a ti como a todos los empresarios que ayudas, que buena falta les hace y nos hace, ¿vale? No, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Tomás. Me ha encantado estar aquí. Cuando quieran, volvemos a platicar. Porque estás muy bien. Gracias. Muchas gracias.